Señores pasajeros de este AVE con destino a Asturias. Estamos a punto de entrar en el túnel de la variante de Pajares. A continuación, les indicaremos una serie de normas de seguridad en el caso de que el agua de las filtraciones entrara en los vagones. Si el agua inundara el vagón hasta la mitad, naden de forma normal a lo largo del vagón, en el sentido de las agujas del reloj. Ni muy lento, ni muy rápido. Recuerden que hay 4 estilos: crawl, braza, espalda y mariposa. Recuerden no hacerlo en ninguno de los 2 últimos, es decir, espalda y mariposa. Si no saben nadar, disponemos de unos flotadores homologados debajo de sus asientos. Si están pinchados, pueden pedirle parches al revisor. Y si no, peleen por uno de ellos. En el caso de que el agua inundara completamente el vagón, dispondremos de unas gafas de buceo, unas aletas y una bombona de oxígeno con su correspondiente regulador. Tengan cuidado con sus cabezas de la que se abre el compartimento, ya que la botella pesa más de 10 kilos. Abran la boca y respiren con total normalidad. También pueden ayudar a ponerse los equipos a aquellos pasajeros que tengan dificultad para hacerlo y que estén vivos, claro. En el caso que durante el buceo encuentren algún salmón, sepan que pueden pescarlo siempre y cuando dispongan de la licencia de pesca correspondiente. Como dato curioso, les contaremos que el año pasado, en este mismo tren, se pescó el campanu. Buenos días y ¡al agua, patos!